Yo quiero retomar con aquello que estaba diciendo. El título de mi mensaje es Relación sin religión. Relación sin religión. Y yo he dicho que cristianismo no es una religión, que cristianismo es una relación con Dios. Y religión significa conjunto de reglas practicadas por el hombre para alcanzar algún favor, alguna bendición espiritual. O sea, la religión está enfocada en lo que el hombre puede hacer por su Dios, puede ofrecer a su Dios a través de ofrendas, de sacrificios, de sacrilegios, de diversas cosas que puede producir sus manos para así obtener algún favor de su Dios. Eso es religión. Se enfoca en lo que el hombre puede producir. Relación, sin embargo, está refiriéndose a una interacción de ambas partes basada en el amor. O sea, Dios nos amó y dio a su Hijo en nuestro favor. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Correspondimos a ese amor. Y todas nuestras obras dejaron de ser obras para alcanzar algún favor de Dios. Pasan a ser obras para amar a Dios. O sea, como consecuencia de haber sido amado por Él. Entendamos un poquito más. La belleza y la profundidad de la vida espiritual no está en lo que puedes producir para Dios. No está en lo que puedas darle, sino está en lo que Jesús hizo por ti. Él ocupó tu lugar de pecador para hacerte justo, santo, perfecto delante de Dios. En eso se enfoca el cristianismo, lo que Jesús hizo por nosotros. Para ser salvos, dejamos de confiar en nuestras obras. Dejamos de confiar que nuestras obras podían salvarnos. Pasamos a creer que Jesús es nuestro Salvador. Al nacer de nuevo debemos continuar con esa fe. Debemos dejar de confiar en que nuestras obras nos colocan en posición de favorecidos y bendecidos. Amados, por favor, préstenme mucha atención. Préstenme mucha atención. La Biblia dice en Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese texto está diciendo que en Cristo somos completamente benditos. Totalmente. Salvación. ¿Qué es salvación? Un pecador escucha el mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Que Jesús ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz. Que Él fue juzgado por tus pecados y mis pecados para darnos su lugar. Para hacernos exactamente iguales a Él. Para salvarnos eternamente. Ese es el mensaje de la salvación. Y nosotros, para ser salvos, dejamos de confiar en que nuestras obras podían salvarnos. Y comenzamos a confiar en que Jesús es nuestro Salvador. Así fuimos salvos. Amados, eso nunca cambió. Eso nunca cambió. No debemos dejar de confiar en la obra completa y suficiente de Jesús. Ya no debemos colocar nuestra confianza en lo que nuestras manos producen, sino en la obra consumada de la cruz del Calvario. Ya somos benditos. Ya somos benditos. Ahora yo quiero mostrarte de manera práctica la diferencia entre religión y relación. Y quiero leerte algunos textos para que vos entiendas. Fíjense aquí en Lucas 18, del 18 al 24, dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos conoces: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho,
dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amados, aquí vemos la religión y sus efectos en la vida del hombre. Aquí vemos a un joven que llegó hasta Jesús cargado de religiosidad, cargado de confianza en lo que hacía por Dios y para Dios, cargado de confianza en su obediencia a la ley. Y llega hasta Jesús con una pregunta diciéndole: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una vida religiosa, una vida en religiosidad, una persona que practica la religión, se enfoca en sus obras. Este joven pensó que podía heredar la salvación por lo que hacía. Eso es lo que la religión promueve. Promueve la confianza en tus obras. Te hace entender que lo que vos haces te va a hacer merecedor de algo celestial, algo divino, algo eterno. Este joven pensó que por lo que hacía podía heredar algo enorme llamado salvación. La religión no se enfoca en eso. La religión hace pensar a las personas que por aquello que hacen van a ser merecedor de algo. La religión lleva a pensar que por causa de tus oraciones, por causa de tus ayunos, por causa de tu lectura bíblica, por causa de tu comportamiento, que eso te acredita algún favor delante de Dios. O sea, promueve la confianza en las propias obras del hombre. Amados, eso es lo que la religión produce. La religión entonces enfoca nuestras obras. La religión promueve orgullo. Este joven creía ser cumplidor de la ley, tenía un orgullo santo por su conducta. Él le dijo a Jesús, cuando Jesús le menciona 5 o 6 mandamientos, él le dice: desde mi juventud he guardado todo esto. O sea, él se creía cumplidor de la ley. Esa vida religiosa lo hacía sentir un orgullo acerca de su propia conducta. La religión promueve un orgullo y el orgullo es peligroso. El orgullo de una persona que practica la religión, que vive religiosamente, le hace creerse superior al otro. Le hace enorgullecerse de su condición y de lo que sus obras producen. Le hacen sentirse merecedor de lo que hace o como consecuencia de lo que hace. Eso es lo que la religión produce. La religión promueve desigualdad. Me hace sentir o me hace entender que el que más hace es más espiritual, más digno, más merecedor. Este joven se creía orgulloso por su conducta. La religiosidad hace que muchas personas se sientan más dignas del favor de Dios porque creen que oran más que el prójimo, que ayunan más que el otro, que creen más que el otro. O sea, usa sus propias obras para competir con otros. Y cuando ve un mejor resultado en su vida que en la vida de su prójimo, él piensa que él es más favorecido por lo que hace. Él se cree más favorecido porque hace más cosas para Dios. Amados, esa es la vida que los fariseos vivían. Ellos se confiaban en sí mismos. Cuando Jesús en Mateo capítulo 6, Él enseña sobre la oración, sobre el ayuno y sobre la limosna, 3 prácticas. Él comienza diciendo: no hagan como los religiosos, porque los religiosos oran, ayunan y dan limosnas porque quieren ser reconocidos, porque quieren sentirse más espirituales que los otros, porque quieren estar en un nivel superior de espiritualidad que los otros. O sea, lo que les mueve a orar o a ayunar o a dar limosna es sentirse superior a su prójimo. No sean como ellos, dice Jesús. Porque la religiosidad promueve orgullo y el orgullo precede a la caída. La religiosidad, la religión produce ese orgullo que destruye a la persona.
que le hace colocar en una sensación de superioridad en relación a su prójimo. Y esto aparta, esto promueve desigualdad. Ustedes sabían que los fariseos no se mezclaban con la gente pecadora, porque ellos se sentían muy santos, ellos se sentían muy espirituales, sentían el peligro de contaminarse si se juntaban con la otra gente. Muy contraria a la vida que Jesús vino a vivir. Amados, la religión nos hace creer en nosotros mismos, en nuestras obras. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Déjame explicarte algo. Dios dio la ley 1500 años antes de la venida de Jesús. Dios dio la ley con un solo propósito. El propósito es para que conociésemos nuestra verdadera condición. ¿Qué condición? Que somos pecadores. La ley vino a mostrar que somos pecadores. Cuando Dios dio la ley, Dios sabía que ningún hombre cumpliría esa ley aparte de su Hijo. Entonces, ¿para qué nos dio la ley? Dios nos dio la ley para mostrarnos que éramos pecadores, para apuntar nuestros pecados, para que después enviase al Salvador que pudiese salvarnos. Una vez que la ley hizo su trabajo, que mostró nuestra condición, ahora sí podíamos aceptar la salvación. O sea, fíjense aquí lo que dice en Romanos 5, 19 y 20. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense aquí, por el pecado de un hombre, Adán, la raza humana fue constituida pecadora. Por la obediencia de un hombre, los hombres son constituidos justos, son aprobados por Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la vida religiosa, la religión, disminuye la obra de Cristo. ¿Cómo así? Nos enseña a complementar su obra para que así seamos bendecidos. Nos enseña, tal vez sin querer o sin tener ese entendimiento, la religión nos enseña que la obra de Jesús es insuficiente. Nos dice que debemos agregar a su obra, que tenemos que orar más para ser bendecidos, que tenemos que ayunar más para que los cielos se abran, que tenemos que arrepentirnos más para que Dios sane la tierra. Amados, eso es lo que la religión nos enseña. La obra de Jesús fue suficiente, fue completa, fue total, fue excelente. Hebreos dice, una ofrenda hecha una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, año tras año, día tras día, se repetían las ofrendas porque eran imperfectas, porque no satisfacían el juicio de Dios. Pero la obra de Jesús satisfizo de una vez y para siempre. La Biblia dice que el trono de Dios está fundamentado con juicio y con justicia. El juicio de Dios ya fue ejecutado en la cruz del Calvario. La justicia de Dios se manifestó cuando Jesús resucitó. O sea, Dios ya no está enojado y airado con la raza humana. Dios, dice el texto que leímos, ya reconcilió en Cristo consigo mismo al mundo. Amados, pero la religión nos enseña que debemos agregar a la obra de Cristo. Hay gente que dice, pastor, yo estoy ayunando para que el cielo se abra, porque el cielo debe abrirse, porque allá en Daniel tuvo que orar más, y Daniel tuvo que orar hasta que el cielo se rompiese y el ángel descendiese con la respuesta. Amados, es eso antes de Cristo. Antes de Cristo, aquí está el cielo de los cielos en donde Dios habita, están las regiones celestiales y está el mundo de los hombres. Antes de Cristo el hombre tenía que orar y tenía que batallar espiritualmente para que desde el tercer cielo el ángel descendiese, se abriesen los cielos de las regiones celestiales y viniese la respuesta, la bendición, la intervención.
Pero la Biblia dice que después de la cruz de Cristo, vos y yo hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Cristo y fuimos asentados en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Si vos y yo estamos en Cristo espiritualmente, en las regiones celestiales, ya no hay necesidad de que los cielos se abran con nuestra oración. Nosotros ya estamos encima de los demonios. Nosotros ya estamos por arriba de los principados y las potestades. Nosotros en Cristo ya estamos encima de ellos. Ya no hace falta que se abran los cielos con tu ayuno, con tu oración. La obra de Cristo ya abrió el cielo y ya te introdujo exactamente donde Él está. Ahora que tú quieras batallar para que el cielo se abra, que tú quieras batallar para que conforme a lo que Daniel nos enseñó, que orando se rompe el cielo, entonces estás viviendo como alguien que no está creyendo que la obra de Cristo es suficiente. Estás viviendo como alguien que vive antes de que Cristo viniese. Cristo vino y cambió todo, pero la religión te enseña, no, si vos ayunás, los demonios van a salir. Si vos ayunás, el cielo se va a abrir. Si vos orás más, las puertas se van a abrir. Amados, quiero dejar en claro algo. Yo no estoy en contra de la oración, de la lectura, del ayuno. Debemos practicar eso. Debemos buscar, debemos crecer en esa vida. Pero nunca le atribuyas a tu oración, a tu ayuno, a tu ofrenda, la victoria en tu vida. La victoria en tu vida se dio porque en aquella cruz el inocente murió en tu lugar. Murió por tus pecados. Te hizo exactamente igual a Él. Te bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Por eso es tu victoria. Por eso puedes ser sano. Por eso la paz que sobrepasa todo entendimiento llena tu casa. Por eso puedes tener prosperidad financiera. Por eso puedes tener tus oraciones respondidas. Porque Jesús realizó una obra perfecta. Por causa de Él. Pero la religión anda intentando agregar más cosas. Como aquel joven, ¿qué debo hacer, Señor, para obtener la vida eterna? Amados, Jesús fue duro con los religiosos, pero fue dócil y compasivo con los pecadores. Fíjense bien, lean los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las veces en que Jesús fue duro con alguien, siempre fue con los religiosos. Y las veces en que Jesús fue accesible, dócil y manso, fue con la gente considerada pecadora por los religiosos. O sea, Jesús era duro con aquellos que tenían justicia propia y confiaban en sus obras. Y Jesús fue accesible con aquellos que reconocían que sus obras no alcanzaban para ser justificados. Ahora yo quiero leerte otra historia, al ladito de la historia del joven rico. En Lucas 18, Jesús se encuentra con el joven rico, habla de la ley. El joven expresa su orgullo santo y es desaprobado. Sale de la presencia de Jesús triste, sin dar nada, abandonando una gran oportunidad en su vida. Pero en Lucas 19 dice, habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que entre yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, los religiosos, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjense, amados, qué diferencia entre una historia y otra, entre un capítulo y otro.
en un capítulo anterior, un joven lleno de orgullo, lleno de confianza en lo que hacía, se presenta ante Jesús y sale triste, desaprobado, sin seguir a Jesús. Ahora en el capítulo 19, un publicano, un hombre mal visto por la sociedad, un hombre mal pensado en la sociedad, porque los publicanos no gozaban de buena fama, tenían una fama de ladrones. Un hombre que quería ver a Jesús, aún en medio de su mala fama, aún en medio de su mal prestigio, aún en medio de todo lo que rodeaba su vida, quiso ver a Jesús y recibe a Jesús. Jesús va hasta la casa de aquel pecador. Jesús se autoinvita a la casa de aquel hombre y entabla una relación con Zaqueo. La visita de Jesús cambió la vida de Zaqueo. No hizo falta presentarle la ley ni enfocar en sus obras. El texto no nos muestra que Jesús menciona algo de la ley, de los mandamientos. Este texto no nos muestra a Jesús diciéndole a Zaqueo que sus obras debían cambiar. Jesús simplemente fue a compartir con él, a tener un tiempo con Zaqueo. La visita de Jesús demostró su amor por Zaqueo. Zaqueo nunca recibiría, no porque no quisiera, sino porque sería muy difícil, nunca recibiría la visita de un religioso fariseo en su época. Porque el fariseo pensaría 1000 veces para aceptar esa visita. Porque el fariseo se creía muy santo para entrar a la casa de un publicano. Porque el fariseo se creía muy justo para entrar en casa de un pecador. Y ahora Zaqueo recibe la visita de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y esa visita cambió su corazón para siempre. Una relación con Jesús es capaz de cambiar el corazón de cualquier persona. Debemos dejar de creer que leyes, conjunto de reglas, mandamientos comportamentales van a cambiar la vida de las personas. Es cuanto más se exponen a la presencia y a la belleza de Jesús que el corazón del hombre cambia. Una relación con Jesús nos desapega de las cosas, porque pasamos a dar valor a otras cosas. Zaqueo en esa misma noche, en una cena con Jesús, dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, devuelvo 4 veces más. ¿Cómo es que este Zaqueo, que antes valoraba su riqueza, que antes veía el valor en las riquezas, en una noche se despoja de tanto? Porque la presencia de Jesús, la belleza de Jesús, hace que las personas se desapeguen de muchas cosas. Amados, no es por la religión que alguien va a dejar un vicio, que alguien va a dejar un comportamiento, que alguien va a dejar una manera de pensar. No es por cuanto le expongas la ley y le digas que eso no agrada a Dios, que eso le va a destruir, que eso va a causar males en su vida. Es cuanto más esa persona vea la belleza de Jesús, se dará cuenta de que puede desapegarse del vicio, puede desapegarse de la desconfianza, puede desapegarse del orgullo, de la falta de perdón, del rencor, del resentimiento, porque comienza a ver el verdadero valor de la vida en la persona de Jesús. Cambian los valores. Zaqueo se desapegó de muchos recursos esa misma noche porque sus valores cambiaron. Eso hace una relación con Jesús. Eso hace una relación con Jesús. Una relación con Jesús nos lleva a hacer las cosas por amor, por gratitud, como fruto de nuestra nueva naturaleza y no como quien busca aprobación.
La religión te mueve a hacer, a dar una ofrenda, a dar tus diezmos, a dar tu ofrenda, a orar más, a ayunar más, a orar de madrugada, a hacer sacrificios, a hacer campañas. Te lleva a hacer eso para que Dios te apruebe, para que Dios vea tu obra, para que Dios se conmueva y te bendiga. El cristianismo te lleva a ver que Jesús hizo todo por ti, que Jesús te amó profundamente, que aunque estabas muerto y eras pecador, Él te justificó, Él te salvó, Él te santificó, Él te perfeccionó. Y a partir de allí, tus obras son resultado de lo que Él hizo por ti. Tus obras son el resultado de tu gratitud a Él, de tu amor a Él y de evidencia de que naciste de nuevo. Tu oración, tu ayuno, tu lectura, tus ofrendas son resultado de tu amor y tu gratitud por Él. No para que Él te apruebe, sino porque ya fuiste aprobado por la obra de Cristo. Entonces, cuando entendés eso, una relación con Jesús nunca te llevará a, por más mucho que hagas, a confiar en lo que haces, sino en lo que Jesús hizo por ti. Zaqueo, en esa misma noche, él hizo por amor. Él ofreció lo que tenía porque se sintió amado por Jesús. Una relación con Jesús nos mantiene humildes. ¿Se recuerdan el joven rico que todo orgullosito él dijo, todo eso yo he guardado desde mi juventud? Eso es lo que la religión hace en tu corazón. Pero una relación con Dios, con Cristo, nos hace sentirnos humildes. Nunca nos lleva a confiar en nuestras obras. Yo no necesito decir, mostrar, exhibir mis obras para sentirme superior a nadie. No necesito decir cuántas horas oro, cuántas veces ayuno, cuánto leo la palabra, para así sentirme orgulloso de lo que hago. Puedo hacer todo eso, orar horas y horas, ayunar tantas veces cuanto pueda y meditar en la palabra hasta horas de la madrugada. Pero mi confianza no está en lo que yo hago, porque una relación con Cristo me mantiene humilde. Pablo, el autor de gran parte de la doctrina del Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol que más hizo misiones entre los apóstoles de Cristo, el que difundió el evangelio en 3 continentes. Pablo, él dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él atribuyó ese sacrificio, ese trabajo, ese esfuerzo a la gracia de Dios. Él no se sobreexaltó sobre los demás porque sirvió más a Cristo, porque recorrió más, porque abrió más iglesias. Él se mantuvo humilde. El que tiene una relación con Cristo se mantiene humilde. El que practica una religión no ve la hora de exponer sus obras espirituales para sentirse aprobado por Dios. Los fariseos oraban y ayunaban varias veces a la semana y sentían la necesidad de mostrar que hacían eso para que el pueblo los tuviese como santos. Sin embargo, Jesús nos lleva a vivir una vida mucho más simple y humilde. Una relación con Jesús nos lleva a ser generosos. Amados, Jesús en el capítulo anterior pidió al joven, solo porque sabía quién era y porque le citó la ley, le pidió que venda todo y que le siga. Y el joven no fue capaz de dar nada. Cuando Jesús usó la ley,
el joven no dio nada. Cuando Jesús visitó a Zaqueo, Zaqueo dio una fortuna. Porque la religión no es capaz de transformarnos en generosos. Pero una relación con Jesús nos lleva a ser generosos. Damos no porque nos pidan, no porque nos obliguen, no porque queramos ser bendecidos. Damos por gratitud, por amor, por honra, porque somos generosos y porque es mejor dar que recibir. El que tiene una religión nunca será generoso. Y si llega a dar algo, es porque piensa que así será merecedor de algo superior. El que es generoso por causa de una relación con Cristo como Zaqueo, da como resultado de su gratitud, de su amor. Da porque sabe que por más mucho que dé, él ya recibió mucho más antes de dar. Nosotros damos lo que damos porque ya recibimos mucho más de lo que podemos dar. Ya recibimos la vida, el perdón eterno, la redención eterna, el Espíritu de Dios, las promesas y las palabras de Dios. Nada de lo que des, por más mucho que seas, va a sobrepasar lo mucho que ya recibiste. Una relación con Jesús nos mantiene compasivos y misericordiosos. Eso es un punto muy importante. La religión te hace duro, te hace juez, te hace creerte superior a aquel que no ora tanto como vos, no ayuna tanto como vos, no lee tanto como vos, no se va tanto a la iglesia como vos, no tiene la fe que vos tenés, y terminás siendo un juez juzgándole a todo el mundo, juzgándole en tu corazón. Una relación con Jesús te mantiene compasivo y misericordioso. Nunca estás en condición de juzgar a nadie. A Jesús, ellos murmuraron porque Jesús entró a posar en casa de un pecador. Los fariseos murmuraron porque Jesús entró a la casa de Zaqueo, porque ellos nunca entrarían. Eran muy santos para entrar allí. Jesús entró porque Jesús era compasivo y misericordioso. En varias ocasiones él dijo a los fariseos: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos se enfocaban en el sacrificio, en dar para Dios, en dar para Dios, en dar para Dios, enorgulleciéndose de lo que daban por Dios, pero con las personas eran duros, crueles, jueces, juzgaban a las personas. Y Jesús dice: tu sacrificio nunca va a hablar más alto de lo que tu misericordia habla. Tus ofrendas para Dios nunca van a hablar más alto de tu trato a los demás, de tu compasión. Fíjense lo que dice aquí, Romanos 2, 3 y 4. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense lo que aquí está diciendo. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Fíjense aquí. Ustedes conocen la historia de Lucas 5, del 1 al 11. Pedro había intentado pescar toda una noche. Pueden acompañar el texto y leerlo después. Pedro había intentado pescar toda una noche y nada había pescado. A la mañana ya estaba lavando sus redes. Jesús le dice: Pedro, vuelve a lanzar tus redes. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos intentado pescar, nada hemos pescado más. En tu palabra lanzaré mis redes. Resultado, abundancia de peces. Tuvieron que llamar a otras barcas para llenar la barca de Pedro y otras barcas. O sea, Pedro experimenta una noche de la nada a la abundancia. Eso es lo que Jesús puede hacer.
Y Pedro llega delante de Jesús después de aquella cosecha y se rinde ante Jesús, se arrodilla delante de Jesús y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Primera cosa que vemos aquí. Primero Jesús bendijo a Pedro y luego Pedro se arrepintió. La religión te hace pensar que primero debes arrepentirte y después Dios te va a bendecir. Aquí fue al revés. Aquí Pedro fue bendecido por Jesús. Y la benignidad de Jesús, la bondad de Jesús, guió a Pedro al arrepentimiento. Él dijo: ¿cómo puede ser que yo haya pasado de la nada al todo? ¿Quién es ese hombre? Y se doblegó delante de él. Se rindió delante de Jesús. En el nuevo pacto, en la gracia, en el Nuevo Testamento, la benignidad de Dios, la bondad de Dios guía al corazón del hombre al arrepentimiento. Cuando Pedro ve la grandeza de Jesús, el amor de Jesús, se rinde ante él y se arrepiente. Pedro no se arrepintió porque Jesús expuso su pecado, porque le humilló, porque le dijo algunas verdades. Pedro se doblegó al exponerse ante la bondad y benignidad de Jesús. La religión nos hace entender que cuanto más duros seamos, más arrepentimiento habrá. Sin embargo, cuanto más mostremos la bondad de Dios, su benignidad, más arrepentimiento habrá en las personas. La obra de Dios no se hace con fuerza, con imposición, llevando al miedo a las personas. La obra de Dios se hace por el Espíritu Santo. Es la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Amados, debemos juzgar menos y debemos aprender a mostrar más el amor de Dios, la benignidad de Dios. Las personas no van a ser transformadas cuanto más prediquemos ley o las llevemos a tener miedo. Las personas se arrepentirán cuanto más entienden que realmente Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios ya les amó y ya les bendijo, aunque ellos no hicieron nada para merecerlos. Eso es gracia, favor inmerecido. Favor inmerecido. Quiero concluir leyéndote Hechos 2:36 al 38. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados, esta fue la primera prédica de Pedro después de el descenso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas. Había mucha gente en Jerusalén porque era la fiesta de Pentecostés. Jerusalén triplicaba el número de sus habitantes en esas épocas de fiestas, según los historiadores. Y mucha gente vio a aquellos discípulos llenos del Espíritu Santo, orando en lenguas, viendo el poder de Dios, un estruendo enorme. Y Pedro se levanta y predica el mensaje. ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro lleno del Espíritu? ¿Será que Pedro habló sobre todo lo que ellos debían cambiar en su conducta? ¿Será que Pedro expuso el pecado de todos ellos? ¿Será que Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: el que robaba no robe más, el que miente no mienta más, ¿Será que Pedro enfocó en lo que el hombre podía producir? Si lees detenidamente Hechos capítulo 2,
te vas a dar cuenta que el mensaje de Pedro fue Jesús. Que Pedro dijo que Jesús murió por nuestros pecados, que era necesario que sea sepultado, que su alma no sería dejada en el Seol, en el lugar de los muertos, que Dios le resucitaría de entre los muertos, y que a ese Jesús que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a lo que estaba escrito en la ley y los profetas, que resucitó conforme a lo que todas las Escrituras decían, a ese Jesús Dios le hizo Señor y Cristo. Al oír este mensaje, todos se compungieron y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y allí Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense y conviértanse a Cristo. ¿Saben qué eso significa? Que nuestro mensaje debe ser Jesús. Nosotros tenemos una relación con Él. Cuanto más prediquemos a Cristo, cuanto más aprendamos a exponer la vida de Jesús cuando hablamos, más las personas van a admirar su belleza y más van a convertirse a Él y arrepentirse verdaderamente. Cuanto más enfoquemos en nuestras obras, las personas van a confiar en Cristo para ser salvas, pero al ser salvas van a volver a confiar en sus obras, que sus obras le pondrán en una posición de favorecidos ante Dios. Y eso va a promover religiosidad, eso va a promover orgullo, eso va a promover autosuficiencia. Yo quiero decirte que vos tenés una relación con Jesús, no una religión. Es más, la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones es que las religiones promueven ofrendas, sacrificios a sus dioses para que esos dioses les bendigan. El cristianismo es nuestro Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a parar en la cruz para morir por nuestros pecados, para resucitar al tercer día y darnos vida. O sea, Él se ofreció por nosotros. Es al revés, es una historia diferente. Todo es por gracia, amados. Todo es por gracia. Eso no significa que viva una vida sin reglas, una vida sin esfuerzo, sin compromiso. No. Eso es malentender la gracia. Pero aunque seas comprometido, dedicado, responsable y esforzado, nunca vas a atribuir tu resultado a tu esfuerzo y a tu dedicación. Vas a atribuir a la obra consumada de la cruz del Calvario. Continúa bendito en Cristo Jesús. Coloca tu confianza en Jesús. Confía en Él. Yo quiero orar contigo y agradecer por esta mañana. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias por la vida de mi hermano y mi hermana. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu nos lleve de hecho y de verdad a confiar en la obra consumada en la cruz del Calvario y no en lo que podamos producir. Que tu gracia y tu favor nos lleve a ser como Cristo y no como los fariseos. Nos lleva a ser como Zaqueo y no como aquel joven rico. No importa la apariencia, no importa lo que se ve, importa una actitud del corazón, una devoción a Dios íntima, interna, que no produce orgullo, soberbia y autosuficiencia, produce dependencia, gratitud y honra. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias porque ellos ya son benditos en esta semana, completamente benditos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, les enviamos un gran abrazo. Continúen en Cristo Jesús, benditos en Él.